todos, bienvenidos a un nuevo video de Conéctate con tu futuro. En esta ocasión vamos a conocer la historia de Belén. Ella decidió estudiar sociología y además hace algún tiempo creó su propio canal de YouTube en donde busca generar contenido sobre divulgación de esta ciencia para despertar el interés o la curiosidad en los jóvenes. Así que quédate al final de este video para conocer más sobre la carrera de sociología y todo lo que se hace en esta profesión. Bienvenida, Belén. Espero que estés muy bien. ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias por invitarme a este espacio para que podamos platicar un poquito sobre lo que es la sociología y también lo que hago en el canal de YouTube. Muchas gracias por aceptar la invitación, Belén. Y primero quisiéramos como conocerte un poco más, que nos cuentes por qué elegiste estudiar la carrera de sociología, qué fue lo que te motivó a voltear a ver una carrera como esta. Sí, pues mira, siento que hay dos respuestas para esa pregunta. Por un lado, inconscientemente creo que mi historia de vida me fue orillando a tener ciertos cuestionamientos. Es decir, yo en el entorno en el que crecí, por ejemplo, veía como muchos fenómenos sociales que a mí me llamaban la atención desde muy chiquita. Por ejemplo, pues la desigualdad social, cómo había ciertos problemas, cómo había ciertos privilegios, cómo algunas personas, por ejemplo, pues tenían acceso a ciertas cosas y otras personas no. Entonces, desde muy chiquita yo fui como perfilando y dándome cuenta de que para mí ese tipo de cosas eran importantes y eran valiosas, ¿no? Entonces, pues conforme yo fui creciendo, también tuve la oportunidad, bueno, ahora yo lo considero como algo bueno que me pasó, pero en el momento para mí no fue bueno, que fue estudiar en un colegio. Entonces, en el colegio en el que yo estudiaba eran como una sociedad bastante cerrada, por decirlo así, y pues yo veía como ese tipo de comportamientos tan diferentes a los que yo conocía antes de entrar a este colegio, donde pues eran como una gran parte pues eran como hijos de extranjeros y demás. Entonces pues ya desde ahí yo empezaba como a ver cómo eran los comportamientos tan diferentes dependiendo de temas como la clase social o el bagaje cultural que teníamos cada uno de los alumnos. Entonces, pues creo que eso principalmente fue una de las razones por las cuales yo me interesé en estos fenómenos, pero pues yo no sabía que existía una carrera que estudiaba como este tipo de interacciones y pues fue gracias a un test de orientación vocacional que yo hice justo cuando iba en la prepa y pues en este te decía como algo así como algo así como tu talento inconsciente para cierta materia y te hablaba también sobre el campo laboral y sobre tu voluntad o lo que tú querías hacer, ¿no? Entonces, pues llenamos todo este test y al final me apareció hasta arriba periodismo y después fotografía, no, mentira, hasta arriba sociología, luego periodismo y luego fotografía. Entonces, pues yo no conocía qué era la sociología. Yo ahí fue cuando la primera vez que leí esa palabra fue ese día y pues ahí venía como un poco de información, ¿no? Y yo primero decía, ay, pero ¿qué es eso, no? Yo no sabía nada. Y ya después, pues fue que estuve investigando y vi que pues realmente sí las materias que tenía en el plan de estudios me interesaban y pues ya fue que tuve la oportunidad de hacer el examen para la UAM, yo estudié en la UAM Azcapotzalco y pues afortunadamente quedé y así fue como yo llegué a la sociología. Órale, entonces este test realmente te dio como la posibilidad de conocerte mejor o qué hiciste con esta información que te brindó este test. Pues pienso que principalmente sí me dijo cosas de mí que yo no sabía, o más bien no cosas de mí, sino cosas del entorno. Yo no sabía que existía una carrera que respondiera a todas las preguntas que yo tenía como en mi vida, ¿no? Durante la carrera, cuando fui como aprendiendo y llevando mis materias, decía, estas cosas yo me las preguntaba desde hace años, esto es lo que yo siempre había querido saber y no sabía que ya había tanta gente que lo había estudiado, ¿no? Entonces, pues para mí estudiar sociología fue como algo muy maravilloso porque me mostró que todas las dudas que yo tenía o todas las cosas que yo pensaba, pues realmente han sido estudiadas durante mucho tiempo y tienen como su propia lógica, su propia forma de investigar y eso pues es algo muy apasionante para mí. ¿Y cómo fue como el apoyo que obtuviste de tu familia al escoger una carrera como esta? Porque
es poco conocida, se tienen muchos mitos sobre esta profesión. Entonces, ¿cuál fue el apoyo que obtuviste de tu familia o de tus profesores, amigos? ¿Quién fue como tu red de apoyo? Mira, pues afortunadamente mi familia nunca ha sido como, o por lo menos mis padres, mi madre y mi padre, nunca han sido como estas típicas personas que te dicen, no, pues estudia para tener dinero y demás, ¿no? O sea, creo que mis padres siempre abogaron más por lo que a nosotros, bueno, a mí y a mis hermanos nos hiciera más felices o que realmente pudiéramos disfrutar. Y ellos son de la idea de que pues hagas lo que hagas, si tú lo haces bien, puedes buscar la manera como de salir adelante, ¿no? En el sentido económico y demás. Entonces, afortunadamente no tuve como ese problema, por lo menos de mi familia más cercana. Ya algunas otras personas sí me criticaron mucho, ¿no? Ya sabes, te dicen lo típico de, no, pues eso qué es, ni sirve para nada, no vas a tener trabajo, no vas a tener dinero, nada más son puros vagos los que estudian eso y ese tipo de cosas. O sea, sí, sí me lo dijeron, pero pues mi familia más cercana, pues afortunadamente siempre tuve su apoyo y siempre pues me dijeron que lo que yo quisiera hacer o lo que yo quisiera estudiar estaba bien. O sea, querían que estudiara lo que yo quisiera, pero pues que sí siguiera como con mi formación. Entonces, pues en ese sentido, pues no tuve tantos problemas. O sea, siempre fue el decirme, pues si tú lo vas a hacer bien y eso es lo que te gusta, vas a poder salir adelante. Wow, qué suerte, pero qué padre porque justo creo que los chicos deben de conectar con aquello que los hacen felices, que les apasiona. Entonces, pues hablando un poco más sobre los mitos que mencionabas hace un rato, ¿cuáles consideras que son como los principales mitos sobre estudiar una carrera como sociología? Pienso que principalmente es la cuestión del trabajo. O sea, que te dicen que no vas a encontrar de qué trabajar, que no, prácticamente que no sirve de nada. Y esas dos cosas en particular creo que están basadas mucho en la desinformación de la gente. O sea, hay muchas personas que dicen que no sirve para nada, pero realmente ni siquiera conocen de qué se trata, ¿no? Es como algo que se repite y que muy comúnmente se escucha, pero que no, pues muchas veces no tiene sentido. Quienes lo dicen no están informados realmente de lo que se hace en la sociología y todas las posibilidades que tiene esta carrera. O sea, el hecho de decir que no hay trabajo, pues es cierto que vivimos en un contexto complicado, ahorita sobre todo, ¿no? Con la pandemia y demás temas, pues todavía es más complicado. Sin embargo, eso no quiere decir ni que sea imposible ni que sea improbable, pero creo que el gran problema es que la gente no ha aprendido a ver a la sociología como algo integral. Como no la conocen, no saben que las posibilidades de encontrar un empleo son muy amplias. Como es una carrera que tiene que ver con muchas otras carreras, es interdisciplinaria, entonces hay campos de trabajo como en muchos espacios distintos. Lo que pasa es que pues tal vez no se enfoca o no se conoce que esto puede llegar a ser así. Entonces el principal mito de que no hay trabajo, pues realmente no creo que sea verdad, que sí se tiene que hacer un gran esfuerzo, es cierto, pero creo que cualquier carrera pues tienes que destacar y hacer un gran esfuerzo. Entonces pues no me parece justo que digan eso. ¿Nos podrías explicar un poco de qué va la sociología? ¿Qué es lo que estudia esta carrera? Claro, mira, normalmente si preguntas qué es la sociología o si lo buscas en Google o en donde sea, te va a decir que es la ciencia que estudia la sociedad, así de sencillo. Hay algunas personas que consideran que esa definición pues es muy ambigua o no es válida, pero yo creo que de ahí pues se puede entender mucho. Para empezar, es importante reconocer que la sociología es una ciencia. A diferencia de lo que también está en el imaginario común de pensar que las ciencias solamente pueden ser ciencias duras, ciencias matemáticas, ciencias como la física o la biología y demás, existen las ciencias sociales, que igualmente son ciencias porque se manejan bajo el método científico. Todas las ciencias tienen un propio método para poder conocer la realidad de una forma, por decirlo así, tangible, comprobable y que viene como de una tradición también acumulativa. Las ciencias son acumulativas y van como construyendo el conocimiento. Entonces, para empezar, la sociología es una ciencia y estudia la sociedad, sí, pero más bien habría como que
acotar que estudia lo que son las interacciones sociales, es decir, cómo nos relacionamos los seres humanos entre nosotros. Entonces, hablaríamos como de ahí, ya se abren como un montón de temas y posibilidades, ¿no? ¿Cómo interactúo yo, Belén, como mujer mexicana, joven, como profesionista, contigo a lo mejor, o con una persona extranjera? Y no nada más en un sentido individual, sino en un sentido más amplio, cómo las sociedades, las comunidades se relacionan entre sí en un sentido económico, social, físico, afectivo, y ahí es donde se abren como que todas estas posibilidades que hay para estudiar en la sociología. Claro, con el método científico. Y justo como decías, ¿no? Que es como una ciencia multidisciplinaria, o sea, que se involucra con muchas otras áreas. Entonces, la otra pregunta sería, ¿con qué otras carreras se puede vincular la sociología? Pues mira, prácticamente la sociología se puede vincular con cualquier carrera. O sea, si tú buscas sociología de la salud, sociología de la medicina, sociología de la física, lo que sea que busques, vas a encontrar estudios sobre eso, porque justamente si estamos hablando de que estamos estudiando las interacciones sociales, todas las otras ciencias o todas las otras carreras se construyen en sociedad. O sea, todo lo que hacemos está construido en comunidad con otros seres humanos. Entonces, al estudiar eso, pues eso te abre todas las posibilidades de que cualquier cosa que pase en el mundo sea estudiable para la sociología. Pero si hablamos de las carreras que son más cercanas o más importantes o relevantes para la sociología, pues creo que principalmente sería la historia, porque pues obviamente cuando hablamos de interacciones sociales hablamos de un contexto. O sea, no es que estén dos personas solitas en medio de la nada y que ahí tengan una interacción, ¿no? Sino que estas personas vienen de algún lado, estas personas están en un contexto político, geográfico, físico. Entonces, pues todas estas cosas que están alrededor son los contextos que se van a estudiar y todos los contextos solamente son entendibles pues a través de la historia, ¿no? Que tuvo que haber pasado antes para que llegáramos a esta situación política o económica en este espacio determinado y con estos actores determinados. Entonces creo que principalmente pues se vincula bastante con la historia, se vincula bastante con la antropología, que también es una ciencia que utiliza métodos muy parecidos a la sociología. También podría decir que el trabajo social, bueno, la carrera de trabajo social también está muy vinculante. ¿Cuál otra? Pues yo sí diría que prácticamente cualquiera, pues el derecho también, ¿no? La economía. Psicología, ¿no? Supongo Ah, también. claro, sí. La psicología, de hecho, pues hay una rama que es la psicología social. En la carrera yo llevé una materia específicamente sobre eso y es muy interesante cómo vinculan también los procesos mentales de las personas y es una combinación prácticamente la psicología social. Entonces, sí, todas las carreras aportan muchísimo como a la sociología y te puedes mover como dentro de varios espacios o varios campos dependiendo de lo que te interesa. Entonces, ahorita que mencionabas de las materias, ¿qué tipo de materias llevas durante la carrera de sociología? Bueno, te voy a comentar de la carrera en donde yo la estudié, que como les dije es la UAM Azcapotzalco, y aquí pues se manejan en varios ejes temáticos y las materias están vinculadas a esos ejes, ¿no? Uno de los ejes, por ejemplo, es metodología de la investigación, ahí es donde se ve toda esta cuestión científica, las bases de datos, estadísticas, interpretación de estadísticas, diseño de proyectos, diseño de investigación metodológica, trabajo de campo, que es también cuando sales como a alguna comunidad a investigar y demás. Todo eso se ve en el tronco de metodología. Existe otro que es teoría sociológica y pues ahí es prácticamente como todo lo que se ha hecho en teoría de la sociología, ¿no? Por ejemplo, teoría sociológica desde que empezó a existir esta ciencia como tal, quiénes fueron los primeros que empezaron a escribir sobre esto, cómo se relaciona como igual con otras áreas, cómo termina surgiendo como la sociología, así como tal, como una ciencia, ¿no? No como una rama. Y pues esa yo siento que es de las más interesantes, como la teoría sociológica, porque es como todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? Ujú. Las grandes teorías. Existe otro que es como de historia,
como que historia y cultura, que también como que son tres, me parece, tres materias al respecto. Hay otro que es como historia de México, también te hablan como de los contextos y demás. Y, ¿qué más te puedo decir? Ah, sí, por ejemplo, el último año de la carrera, pues tienes la posibilidad de especializarte en alguna de las cuatro áreas que tienen. En la UAM, pues solamente tienen esas cuatro, pero tengo entendido que en la UNAM tienen muchas más áreas. Entonces, ya que llevas toda esta parte, puedes elegir como hacia qué área te quieres especializar. En esta universidad que les digo, pues tenemos sociología urbana, sociología rural, sociología de la educación y sociología política. Entonces, cualquiera de esas cuatro que a ti te interese, tu último año van a ser puras materias relacionadas a eso. Y eso también pues te ayuda como a encaminarte hacia algo que te interese más y te puedas especializar un poquito más en alguno de esos temas. Y pues ya cuando te gradúas aparece que eres sociólogo de la educación, socióloga de política. Ah, ok. Y durante toda la carrera existen momentos, o sea, nos hablabas de que hay prácticas en Ujú. donde pues supongo que no, toda la teoría pues ahí la vas y la aplicas, ¿no? Pero ¿es durante toda la carrera o es, es en ciertos momentos justo cuando te especializas o cómo funciona esto? Pues es en ciertos momentos. Depende también mucho de los profesores o las profesoras con las que inscribas. Por ejemplo, yo a campo llegué a salir como 2 o 3 veces solamente durante la carrera y Ujú. ya en el área de concentración, pues ahí sí más para realizar el trabajo de la tesina. Pero sí, no es realmente tanto lo que haces y esto pues tiene más que ver con los profesores y con los presupuestos de la universidad, porque realmente la universidad donde yo estudié pues es una universidad pública, entonces pues muchas veces se basan como en los recursos que haya para pues para el camión o para solventar ciertos gastos de las prácticas de campo. Entonces yo, por ejemplo, pues sí inscribía materias con los profesores y profesoras que sabía que nos iban a llevar a hacer trabajo Claro. de campo. Entonces, pues ya estábamos cazando, ¿no? De que este profesor nos va a sacar ahí buscando como poderte inscribir con él y así. Entonces, Uy. pues sí, desafortunadamente no es tanto como me gustaría decir, pero pues sí es algo que hay que procurar hacer siempre, ¿no? Incluso si no es salir, porque bueno, yo te estoy hablando de salidas de viajes, ¿no? Pero si no es así, pues también se puede hacer como mucho trabajo de campo en la misma ciudad o en tu misma comunidad. Entonces, creo que eso también es muy importante para la formación de la sociología. Oye, ¿y cuáles son como las oportunidades laborales que tiene un sociólogo? Como te comentaba hace rato, la sociología pues está vinculada como a muchos otros temas y muchas otras carreras y a muchas otras áreas. Entonces, mm, de campo laboral, pues hay muchísimo. De hecho, tengo un video en el canal como diciendo cada uno de los aspectos en donde puedes trabajar. Pero bueno, así rápidamente te podría decir, por ejemplo, en leyes y en derechos humanos, conozco como varias personas que estudiaron sociología y después estudiaron algún diplomado o alguna maestría en derechos humanos y creo que es como muy importante porque pues los derechos humanos están muy vinculados también pues al cuestionamiento de las acciones de la discriminación con las minorías y demás. Y todo ese bagaje pues te lo da la sociología. Entonces, por ejemplo, en esa cuestión, puedes trabajar también en investigación social. La investigación social no nada más es por parte como de las universidades, sino que también existen muchas empresas que hacen investigación social relacionadas al marketing y a la publicidad. Eso es algo como que muy poca gente también sabe, pero igual conozco personas que hacen sociología haciendo marketing y publicidad, que está muy, muy relacionado, ¿no? Tal vez es algo que no se enseña tanto en las escuelas, pero pues el marketing tiene mucho que ver con la sociología. También podría ser en cine o cine documental. También conozco personas que pues al tener justamente toda esta visión de cómo hacer trabajo de campo, cómo acercarte a una comunidad, pues terminan haciendo trabajo documental para el cine. Y es algo también como muy interesante porque justo te enseñan a utilizar cámaras, hacer fotos, acercarte a la gente sin invadirla, tener también cierta moral al respecto, ¿no? Entonces, cine documental es súper, súper cercano a la sociología y a la antropología también. No sé, ¿quieres que me siga? Sí, sí, Hay un sí. montón, hay un montón de cosas que se pueden hacer como, Está súper padre, o sea, real es como
que en cualquier área puedes entrar. Y además, pues justo creo que como estudia lo que haces, o sea, tal cual, pues es como en que en cada área debería de haber un sociólogo que te va a decir el cómo puedes crear algo más integral, ¿no? O sea, porque literal, pues un psicólogo te puede analizar algo y te puede definir cuál va a ser la conducta y todo, pero a través de ustedes es como que ir complementando ahí el rompecabezas. Entonces está súper padre. Si hay más, cuéntanos más. Sí, oye, y ahora que mencionas eso de la psicología, pues también tengo una amiga que se certificó para hacer para dar terapia, o sea, así como los psicólogos lo hacen, pero pues Órale. estudió sociología y después algo relacionado a psicología y te puedes certificar, o sea, si lo que quieres también es como hacer algo parecido. Y pues en ese sentido también está el trabajo social. Creo que mucha gente se interesa por la sociología pensando pues que quiere aportar algo, ¿no? Aportar algo a mejorar la vida de las personas y demás, o sea, como un poquito onda altruista. Y, por ejemplo, ahí está el trabajo social. Las trabajadoras sociales, pues también ven teoría sociológica en su carrera. Los trabajadores sociales tienen mucho bagaje de sociología. Entonces, también si sales de sociología y lo que quieres realmente es incidir de forma más directa, e individual, como para ayudar a la gente, pues en el ámbito de la psicología lo puedes hacer y en el ámbito del trabajo social también se puede. Y en A ver. cuestión de educación, por ejemplo, Ah, mencionabas sí. en la educación, ¿cómo sería ese el campo laboral? Sí, por supuesto. Mira, en mi universidad está el área de sociología de la educación, aunque pues sí hay como muchas personas que deciden como no, no meterse como de profesores y demás. Creo que sí te da como un bagaje muy amplio y no solamente como para ser profesores, que sí, claro, se pueden dar clases de muchas cosas, incluso pues algunos compañeros dan clases de historia en universidad, bueno, no en universidades, no, más bien sería como en prepas, así o son ayudantes de asistentes de profesores, ¿no? Que sí dan clase en la universidad y demás, pero yo lo veo también relacionado pues a este cuestionamiento y este bagaje como de cómo ha sido la educación a través de la historia y se relaciona como con la pedagogía. Por ejemplo, no sé si conoces o si conocen el método de María Montessori, que es un método de enseñanza libre, y, por ejemplo, eso yo lo relaciono también muchísimo con la sociología, porque pues está como muy encaminada a los contextos y a los cuestionamientos sobre cómo aprenden los seres humanos, ¿no? A través de qué mecanismos de socialización pueden ir aprendiendo de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, estudiar en cuestiones de pedagogía o trabajar en algún modelo de educación distinta, creo que también eso te lo facilita mucho la sociología, si estás interesado como en sector de educación. Sí, o sea, está padre porque justo, por ejemplo, la historia te dice qué fue lo que pasó, pero la sociología te cuestiona, te hace cuestionarte cosas de tu actual realidad para construir otras más cosas, ¿no? Que justo como en la educación creo que se presta muchísimo a estar revolucionando lo que hoy ya no es, por ejemplo, nuestra educación tradicional, pues ya no es tan factible a lo que estamos viviendo, por ejemplo, en estos momentos con lo de la pandemia, etcétera, ¿no? Creo que sí se presta muchísimo esta carrera para muchas áreas. Y, por ejemplo, ¿cuáles consideras que son como las habilidades que sí o sí debe de tener un sociólogo o que para aquel chico que está por elegir una carrera como esta, pues debe de tener al menos por como de cajón? Ok, ya, yo pienso que te facilitaría bastante la vida si decides estudiar sociología, si te gusta leer, porque es como de leer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, si tienes habilidad para leer, te gustan los libros y demás, pues creo que definitivamente eso te ayudaría mucho. Aunque lo que también es muy cierto es que conozco personas que no, pues no tenían esta habilidad y la desarrollaron en la misma carrera. O sea, tampoco considero que tengamos que decir necesitas esto para entrar a esta carrera, y si no, no la vas a armar, ¿no? O sea, creo que lo principal es pues que tengan un interés realmente profundo y un conocimiento de qué es lo que van a ver en la carrera. Por ejemplo, siempre me preguntan como de cómo sé si sociología es como para mí y así de yo no puedo responderte esa pregunta, no te puedo decir si es para ti o no es para ti,
pero lo que sí les puedo decir es que pues revisen qué es lo que van a ver en la universidad en donde se van a apuntar, porque todas las universidades son diferentes y dan diferentes temas. Entonces, pues a mí lo que me ayudó a darme cuenta que sí podía estar ahí, pues fue como leer realmente de qué se trataba y cuáles eran las materias. Y, o sea, yo veía las materias y decía, sí, sí quiero entrar a esa clase, ¿sabes? O sea, no, no es algo que me sea indiferente, o sea, realmente quiero aprender esto. Entonces, pues bueno, la habilidad de lectura, la crítica y la autocrítica también es muy importante que tengan esa capacidad, ¿no? Que no tengan la mente cerrada, porque pues si tienen la mente cerrada y te metes a sociología, pues no sé, sería como muy complicado que pudieras entender como ciertos temas o ciertos cuestionamientos. Y pues estar sumamente dispuesto a cuestionarte y a cuestionar a lo que está a tu alrededor, porque pues es como un proceso muy profundo de decirte a ti mismo, ¿por qué actúo de esta forma? ¿Por qué y cosas sencillas, ¿no? ¿Por qué tengo el pelo largo? ¿Por qué me maquillo? ¿Por qué mi familia se comporta de esa manera? ¿Por qué, no sé, no elegí otra carrera incluso, ¿no? ¿Por qué terminé en esta carrera? ¿Qué factores son los que están a mi alrededor y alrededor de quienes me rodean para que las cosas sean y ocurran de una determinada manera? Entonces, pues básicamente eso. O sea, pienso que es más como una cuestión de disposición a que alguna habilidad en específico que tengan que tener. Y claro, si en algún momento algún chico, así como Belén, que se apoyó de algún test vocacional, pues en este caso oriéntate, pues les puede ayudar completamente a saber cuál es su perfil, sus habilidades, conocerse un poco más para tomar una decisión más fundamentada. Eh, y siguiendo un poco más con conociéndote y sobre tu experiencia, ¿cuál fue tu materia favorita durante la carrera? ¿Cuál fue la que más disfrutaste más? La verdad, yo disfruté muchísimo la carrera en general, pero creo que las materias que más me gustaron fueron en cuestión de teoría sociológica y una parte que era de clases y estratificación. Hablaban como sobre cómo se divide la sociedad en diversos grupos y pues bueno, cuestionaba como un poco esta cuestión de clases sociales relacionadas al dinero y pues los estratos sociales que se relacionan a otros términos como ya sea culturales o físicos. Y bueno, creo que eso está súper interesante porque ahorita estuvo como mucho de moda que empezaron a decir lo de la clase media y no sé qué, y por ahí veía como mucha gente hablando sobre eso y yo decía como de, ay, ojalá hubieran tomado la clase de esta profesora para que no anden diciendo cosas que a lo mejor están un poquito alejadas, ¿no? Entonces, clases y estratificación creo que me aclaró muchísimo muchas cosas de cómo funciona el mundo y sobre mí misma también. Y creo que todos deberían estudiar algo así. Y también una clase optativa que era sobre derechos humanos y derechos de las mujeres. Prácticamente también esa materia me hizo darme cuenta de muchas cosas de mi alrededor que pues tal vez sí había cuestionado, pero que no estaba como tan segura, ¿no? Y una vez que tomé esa clase, pues sí, sí la disfruté bastante. Ahí sí te enseñan como un poquito de leyes, no demasiado, pero sí aprendes como un poco sobre derecho. De hecho, la profesora es abogada, la profesora que da esa materia en la UAM y ya después estudió su maestría y su doctorado en sociología, me parece, pero pues también ahí como que puedes ver esa relación con el derecho y pues muy buenas esas dos materias, fueron mis favoritas. Y la materia que de plano no te gustó, que sufriste demasiado por tomarla. Pues realmente yo creo que estadística, Ah, estadística para la investigación fue bueno, no todas las del eje de estadística, pero hubo algunas que sí me costaron bastante trabajo, justamente porque pues son como hacer muchos cálculos y demás. Y creo que también ese puede ser uno de los mitos que hay de la yo también sociología. lo estaba pensando, Sí, que sí tienes matemáticas. sí tienes matemáticas. O sea, si bien es cierto que no son muchas, ¿no? O sea, tampoco es Claro. como que
como que, wow, todas mis materias llevan matemáticas. Álgebra, ¿no? No, 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 tampoco es así, pero sí es cierto que sí se utilizan muchos números. Y en esa cuestión también tiene mucho que ver los maestros, porque hay profesores que nada más te enseñan a utilizar, pues ya ahorita en estos tiempos, pues los programas te pueden hacer la chamba. Entonces hay algunos profesores o profesoras que te enseñan a usar el programa para que tú de ahí puedas sacar tus datos estadísticos. Sin embargo, pues también hay otros profesores que sí te enseñan a hacerlo de forma manual. Entonces ahí estás haciendo tus cálculos, aparte pues no son números pequeños, ¿no? O sea, son cantidades grandes. Por decir, si agarras una base de datos de INEGI, pues una cantidad de datos, ¿no? Y además se complejiza un poco porque pues no son nada más números, o sea, a veces no es nada más que digas, ay, pues X cantidad de personas, ¿no? Sino como que son rangos, por ejemplo, este rango de personas gana tanto dinero y en promedio cuánto ganan y eso qué significa y cómo lo Por interpretas. género y por muchas otras cosas, ¿no? Sí, exacto, son como un montón de variables. Y creo que es bien complicada como ese tipo de cruzar esas variables a veces, ¿no? Y luego, pues si no eres muy bueno como con las matemáticas, como en mi caso, pues sí era como más complicado. O sea, tampoco es como que haya sufrido mucho porque me parecía muy interesante y muy fascinante, pero a la vez, pues sí era así como de lidiar como con cosas que yo a lo mejor pensaba que ya no iba a lidiar, ¿no? Yo decía, pues ya me libré de las matemáticas y de los números, pues no. Depende también de la universidad, ¿no? Hay otras universidades donde pues, no lo ven tanto, pero donde yo estudié y los maestros, algunos sí eran como muy estrictos, así de, no, pues me haces las gráficas en tu cuaderno, no quiero que las hagas en el programa. Y ahí estás, ¿no? Haciendo todo como con tu reglita como en la secundaria. Oye, y Eh, justo en esto de las prácticas, o sea, ¿cómo es una práctica de alguien que está estudiando sociología? ¿Cómo deciden ir hacia ese lugar, qué estudiar? Por ejemplo, decías esto de las gráficas, ¿cómo llevan a cabo el estudio? O sea, ¿qué factores influyen para hacer una práctica? Pues mira, por ejemplo, en la práctica más memorable para mí en la universidad fue en una clase que era metodología cualitativa, que cualitativo tiene que ver pues con las cualidades, entonces es como un trabajo descriptivo de un espacio con respecto a un tema. Entonces, por ejemplo, para esa práctica el profesor nos dijo como de ustedes, vamos a ir a este lugar, a este pueblo. Cada quien le toca esta parte, ya fuimos a Tlaxcala, ¿no? Y a cada quien nos dieron como una zona específica, a cada equipo, y nos dijo, pueden estudiar lo que quieran, o sea, agarren el tema que quieran, y antes de ir al lugar físicamente, pues estuvimos trabajando como sobre un protocolo, ¿no? De qué era lo que íbamos a hacer, a qué personas queríamos entrevistar, o sea, qué métodos íbamos a utilizar, si íbamos a utilizar entrevista, encuesta, historia de vida, observación participante, cuáles eran como las diferentes métodos que íbamos a utilizar para aprender lo que queríamos de esa comunidad, ¿no? Entonces, pues todo eso se prepara antes de llegar a la comunidad para que ya cuando llegues, pues sepas qué vas a hacer y qué vas a buscar. En ese caso fue también muy interesante porque pues eran muchos equipos y cada equipo escogió un tema completamente diferente, así como que hasta parecía que estudiaban otra cosa, ¿no? Porque algunos dijeron, no, pues la comida, ¿no? O sea, vamos a cómo es que llevan a cabo su proceso de cocina tradicional, por decir, ¿no? Y otras personas, no, pues la delincuencia, la violencia. Yo, por ejemplo, estudié las bodas tradicionales, ¿no? Porque ahí en ese pueblo hacían como unos ciertos ritos que aquí pues en la ciudad no se ven, ¿no? Entonces nosotros estudiamos las bodas, otros estudiaron los cementerios, los altares de muertos, o sea, hay como una variedad muy, muy grande de qué es lo que puedes estudiar. Entonces, pues ahí nos dieron libertad, nos dijeron como cada quien escoja lo que quiere estudiar, nada más que pues sí, te iban revisando como tu protocolo y todo. Y al final, bueno, fuimos a la comunidad, hicimos el acercamiento como de ir a hablar con la gente, pues sacas así también tus fotos y diferentes cosas, sobre todo las entrevistas, luego tienes que transcribir las entrevistas, armar tus conclusiones, qué es lo que pudiste observar o aprender, ¿no? Y redactar un trabajo así de grueso, ¿no? Entonces, pues ya
fue como una gran experiencia. Yo creo que esa ha sido como de lo que más te hace darte cuenta de lo que es realmente hacer investigación, ¿no? Porque antes de eso todo lo puedes saber como por la teoría, ¿no? Así de, ay, pues se hace así, así, ¿no? Pero ya cuando realmente vas y lo haces, es como cuando te das cuenta de las dificultades que tienes, ¿no? Y que no todo es tan sencillo y de que también, pues tú tienes que aprender a regularte, ¿no? A ti mismo para poder entrar en un espacio, en una comunidad, para ser aceptado, ¿no? Para no faltar al respeto también a esta comunidad. Entonces, pues todo eso se aprende pues con este tipo de prácticas y actividades. Son como también muy valiosas. Sí, o sea, literal empiezas a desarrollar otras habilidades que en el salón de clases pues ni de chiste lo puedes hacer o lo puedes aprender. Y por ejemplo, hablando de esto de los aprendizajes, ¿qué tipo de aprendizajes te dejó la carrera que no esperabas y que pueden estar relacionados a temas académicos o sin duda pues algo ya como más personal? Sí, pues mira, como más o menos estaba mencionando hace rato, yo siento que a mí la carrera me dejó como un aprendizaje como muy interno, que cuando aprendes sociología te das cuenta como de todos los contextos y todo lo que hay detrás y te das cuenta, va a sonar como a lo mejor muy cursi, pero de cuál es como tu lugar en el mundo, ¿sabes? O sea, como que te ayuda mucho a encontrarte, a saber quién eres, ¿no? A saber que pues no estás solo en el sentido de que pues por más que te sientas solo y que te pongas a llorar y digas, ay, no, estoy en mi soledad, realmente no, nunca estamos solos, o sea, los seres humanos estamos en constante interacción, incluso aunque estemos físicamente solos, ¿no? O sea, porque nos acompaña nuestro contexto cultural, nuestros aprendizajes, cómo nos socializaron de chicos, cuál es el país al que pertenecemos, nuestra identidad, otras personas que se asemejan a nosotros, ¿no? En mi caso, por decir, otras mujeres de la misma edad que yo, del mismo país que yo, que han tenido como las mismas vivencias que yo. Entonces, como que siento que la sociología a mí me ayudó como mucho a comprender en dónde estoy parada, ¿no? O sea, y quién soy yo y sobre todo, pues, qué es lo que quiero hacer como con el contexto que me ha tocado, ¿no? O sea, aprendes sobre tantos contextos que de pronto dices, bueno, o sea, yo valoro que pude ir a la universidad, ¿sabes? Que tengo pues libertad de expresión, que tuve como a mis dos padres juntos, que no me crié bajo como ningún régimen político tan complejo, ¿no? O sea, valoras muchas cosas de ti mismo y también aprendes a valorar a otras personas. Por eso te decía hace rato, no es que no los haya, pero creo que si estudiaste sociología ya es más difícil que llegues a tener como algún comportamiento eh, pues negativo, ¿no? Hacia otras personas, como que esa misma formación te ayuda a ser más empático. Entonces comprendes, ¿no? Comprendes el contexto a lo mejor de tu compañero de trabajo que a lo mejor no te cae bien, pero entiendes que ha vivido otras cosas diferentes a ti. Y entonces, pues yo siento que estudiar sociología es como transitar entre muchas vidas distintas, ¿no? Como un viaje constante entre otras realidades. Y creo que eso, pues a mí, en lo personal, me ha ayudado mucho como para sobrellevar ciertos temas, ¿no? Eso por el lado personal. Y por el lado como más académico y que me pueda servir como más en la vida laboral y todo esto, pues por ejemplo, esta cuestión del trabajo de campo, yo me he dedicado como desde antes de salir de la carrera hasta ahora a interactuar con personas, ¿no? Entonces, eso es algo que no aprendes tan fácilmente. Con personas, no cualquier persona, ¿no? Sino con personas alejadas de tu contexto, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas te ayudan a poder acercarte, a poder ser más sociable, a poder ser más abierto. Y esa habilidad, pues a mí por lo menos me ha servido mucho como en el campo laboral. O sea, que ya no me da pena, no me da miedo acercarme, ¿no? Incluso cosas sencillas, ¿no? Como cuando te ponen a hacer encuestas, que mucha gente se burla, ¿no? De, ay, hacen encuestas. Entonces, no es tan fácil hacer una encuesta ni diseñar una encuesta y no es tan fácil acercarse a la gente, no es tan fácil tener esa empatía y generar esos vínculos, saber cómo generar esos vínculos. Y creo que pues la sociología me ha dado como todo eso y eso pues sí me ha abierto muchas puertas. Y no nada más como en el campo laboral, ¿no? Sino también en general en la vida.